Bien, el día de hoy vamos a iniciar acerca del tema relacionado con las evidencias del reino. Cuando nosotros nos hacemos una idea acerca de las evidencias del reino, lo decíamos en alguna otra oportunidad, el reino se refiere a Cristo, a Jesús, a las acciones que él hizo él durante su vida, durante su ministerio, que fueron aproximadamente 3 años. Entonces, cuando el Señor ya empieza a ser conocido por las acciones que él realizaba, entonces justamente vamos a poder nosotros analizar un poco de qué actividades realizaba el Señor Jesús, cómo él se dio a conocer al mundo. Y estas son las evidencias del reino, que básicamente serían los milagros que él realizó. Y esto lo vamos a ver en Mateo, por ejemplo. Son 10 milagros que se han realizado o que se registran, en este caso, en el libro de Mateo. Y vamos a ir revisándolos. El día de hoy vamos a tomar en cuenta dos de los milagros que realizó el Señor. Y eso lo observamos en Mateo del capítulo 8, versículos 1 al 13. Vamos a iniciar orando para que el Señor dirija este tema. Señor, gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir una vez más acerca de tu palabra. Queremos, Señor, que usted nos instruya, que usted nos hable también, nos confronte y podamos conocer cada día más y más de su palabra, exponernos a usted, meditar en su palabra y sobre todo aplicarla, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Gracias seamos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Entonces, el tema principal acerca de este capítulo, sobre todo si nosotros nos fijamos a las evidencias del reino, los milagros en general, estamos haciendo referencia a los capítulos tanto 8 y 9 del libro de Mateo. ¿Cuántos milagros había mencionado? Aproximadamente son 10 milagros que se registran y que se van a ir mencionando en el transcurso de estas exposiciones. ¿Dónde se ha realizado? ¿En qué provincia de Palestina, en este caso, sería en la provincia de Galilea? Mateo 8 y 9 no solamente hace referencia a los milagros que realizó Jesús, sino también hay un tema secundario, ¿no? El tema principal son los milagros de Jesús en todos estos capítulos o estos dos capítulos, pero también vamos a encontrar algunos temas secundarios, cortos, no tan generales, que van a hacer referencia al discipulado. Por ejemplo, tenemos el discípulo precipitado, el indeciso, el consciente, el inquieto y el ruego por más discípulos. 5 temas referentes al discipulado. Entonces, en los capítulos 8 y 9 podemos encontrar el tema principal, que serían los milagros, las evidencias propiamente del Señor, y un tema secundario que vendría a ser el discipulado. Nos vamos a enfocar nosotros en los milagros del Señor. ¿Qué milagros queremos mencionar el día de hoy? Dos milagros en específico. El primer milagro vamos a poder observarlo en Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y el siguiente milagro sería Mateo 8, versículos 5 al 13. En las imágenes ustedes observan que hace referencia en la primera imagen a la sanación que el Señor produce en una persona que tiene lepra. Y en la segunda, pues, el Señor sana a un siervo en este caso, de un centurión. Vamos a entender qué es un centurión, por ejemplo. Iniciamos entonces con Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Vamos a leer para poder entender acerca de qué nos hace referencia este capítulo y estos versículos. Versículo 1 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Si ustedes hacen comparación del libro de Mateo con Lucas y Marcos, también van a encontrar en otros capítulos de estos libros que hacen referencia al leproso, con algunos otros detalles para poder nosotros precisar un poco más. Pero ahora nos vamos a centrar solamente en Mateo.
Entendemos, por ejemplo, cuando uno lee la palabra del Señor, es importante entender el contexto, entender la época, las circunstancias. Y todo ello significa realizar una adecuada observación para una buena posterior interpretación y finalizar a una adecuada aplicación. Entonces, cuando nosotros observamos, ¿qué vemos? Por ejemplo, que Jesús se encuentra con ¿quién? Con un leproso, que había en ese lugar muchas personas, mucha gente estaba observando esa situación. Jesús, ¿de dónde estaba bajando? Del monte, luego de haber dado ese sermón, o el sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Y con qué dirección tenía el Señor o hacia dónde se dirigía? Hacia Capernaum. Entonces, todo ese panorama nos permite entender las circunstancias en las que se presenta esta persona que tenía esta enfermedad que sería la lepra. Ahora vamos a entender un poco cómo era esta enfermedad. Por ejemplo, en Levíticos, ustedes pueden revisar Levíticos capítulo 13, versículos, en este caso del 2 al 4, lo voy a leer rápidamente, dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote la reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y luego va haciendo referencia a cómo sería el procedimiento de espera hasta que esta persona sane. Entonces, ¿qué era la lepra? Una enfermedad. ¿Cómo se observaba lesiones? ¿Dónde? En la piel. ¿Qué tipo de lesiones eran? Como una especie de llagas, de heridas que podrían infectarse propiamente. Y que su característica era que era muy infectante. Una persona que se ponía en contacto con otra, que pasaba quizás mucho tiempo o frecuentándola, podría contagiarse y esto podría extenderse masivamente. Por eso es que eh, eran muy rigurosos, en este caso en el Antiguo Testamento, con personas que tenían esta enfermedad. Y a estas personas las aislaban. Esto lo vamos a ir observando. Pero en Levítico también observamos que habían personas que se encargaban de observar y de decir, estás sanado o sigues enfermo y por lo tanto tu condición ya no tiene cura y por lo tanto debes estar en aislamiento total. Y en este caso, ¿quiénes eran los que tomaban esta función? Los sacerdotes, ¿no? Empezando por Aarón, los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes. Eran como los inspectores de la sanidad de estas personas. También si observamos en Levítico, versículos 45 al 46, vamos a observar que dice lo siguiente, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Qué te está explicando aquí en Levítico? Te está explicando cómo ustedes observaban o cómo reconocían a una persona que tenía lepra. ¿Cómo debía vestirse? Con ropas rasgadas, con andrajos, con ropas, digámoslo así, de una manera andrajosa, de una manera muy simple y muy sencilla, que implicaría pues que es una persona, si tú la vieras, como si fuera un mendigo, ¿no? Pero no solamente así, estaba cubierto, ¿no? Dice embosado. Embosado, en otras palabras, estaba cubierta la boca, pero no solamente tenía que estar cubierta parte de la boca o parte de esas zonas donde él tenía las lesiones, sino que también tenía que gritar apenas alguien se le acercaba y decir inmundo, inmundo, o sea, él está inmundo. Y nadie podía acercarse o tocarlo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la otra persona al tocarlo también posiblemente podría contagiarse o, en este caso, según la ley judía, quedar inmundo también. Entonces tenía la cabeza descubierta y la condición era que ellos debían vivir lejos del campamento. ¿Para qué? Para no contagiar a otros. Definitivamente esta era una ley muy rigurosa, muy estricta, con el fin de evitar contagios, controlar enfermedades, ¿no? Era
esta regla que tenían en el Antiguo Testamento. Pero también indicaba una señal de impureza, ¿no? Que esta persona, pues, quizás, ¿no? Consideraban que podría haber cometido pecado o que sus padres habían cometido pecado y por ende esta persona tenía estas consecuencias, ¿no? Era su forma de ver según el contexto. Pero ¿qué más observamos en el leproso? ¿Qué podemos nosotros decir de él? ¿Cómo se encontraba? Imaginémonos nosotros estar en una condición así. Pongámonos nosotros en el lugar de un leproso. Era una persona que estaba muy afligida, estaba separada de sus familiares, de amigos, aislado, rechazado, marginado. Se sentía muy afligido. Pero miren la actitud, observen la actitud de Jesús. Él tuvo compasión, tuvo misericordia y bondad. ¿Y cómo expresó esa compasión y esa bondad? Lo tocó. Imagínense, el Señor Jesús pudo haberlo sanado sin siquiera haberlo tocado, pero Él decidió tocarlo. Tuvo compasión, misericordia y lo tocó al verlo. Yo imagino ver quizás los ojos llorosos o en llanto quizás del leproso. Y el Señor se conmovió tanto y quiso tocarlo para que él pueda sentir también su amor, su comunión, su cercanía, y lo sanó. Miren también cómo el Señor ejerce su poder y su autoridad, ¿no? Dice el Señor, ¿no? La fe, la confianza en Él echa todo temor, echa fuera todo temor. Si tú crees en Él, Él va a alejar todo miedo y Él te va a dar la seguridad, la convicción. Pero no solamente nosotros podemos observar eso, ¿no? El leproso, ¿qué había hecho? La ley judía implicaba que el leproso no podía acercarse a la gente y había multitud de personas, dijimos al inicio cuando observábamos el contexto. Él se acerca a la multitud. Había cometido una falta, había desobedecido, pero ¿por qué lo había hecho? La pregunta sería ¿por qué? Porque él tenía fe en Jesús, porque él creía que el Señor podía sanarlo. Por eso es que no importó romper esta regla humana, digámoslo así, esta regla que se había establecido, porque él primero creía en el Señor, confiaba en Él, tenía la seguridad plena de que el Señor tenía el control e iba en contra de ello, porque decía, Señor, todos me han rechazado, todos me han separado de este lugar, pero sé que tú tienes una opción para mí, sé que tú me puedes dar esperanza. Y esa esperanza que se expresó a través de la fe, recordemos en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no veía, él no sabía si de repente iba a ser curado, pero él estaba convencido, estaba convencido. Y la recompensa fue esa, fue sanado. Jesús no lo condenó, pero miren la diferencia. Él rompió una regla, pero le dijo ahora, obedece. Ahora, muéstrate al sacerdote, cumple la ley, mostrándote al sacerdote. Ahora, ¿por qué tenía que mostrarse al sacerdote? Porque el sacerdote, como dijimos, era el que decía, ¿estás sano o no estás sano? El que confirmaba si seguías enfermo o no. Entonces también le decía, acércate ahora al sacerdote para que él vea que tú has sido sanado y puedas ahora estar con tu familia, con tus amigos o vivir ahora en la comunidad. El Señor, miren, por eso la palabra dice, yo no he venido a romper reglas, yo he venido a hacerlas cumplir. Pero ¿cómo hacerlas cumplir? De una manera correcta, de una manera con misericordia, con amor, con perdón, con compasión. El Señor quiere eso para ti, para tu vida, para nuestra vida. Entonces, rápidamente, ¿qué podemos decir nosotros si queremos aplicar este contexto, esta situación de la sanidad de este hombre leproso? Imaginemos una circunstancia en la que hay personas que están en esa condición, marginados, por ejemplo, personas que viven en alcoholismo, drogadicción, personas que están en la cárcel o han salido de ellas y siguen rechazadas, algunos inmigrantes de repente por ciertas condiciones no están viviendo adecuadamente en otros países porque están siendo rechazados, personas que tienen enfermedades mentales, incluso, por ejemplo, ¿qué otras circunstancias? Personas mayores, ancianos que no pueden por sus propios medios desenvolverse y también son rechazados y marginados.
¿qué podemos hacer nosotros? Volvamos a la cruz, volvamos a Jesús y veamos ese ejemplo extraordinario. El Señor tocó al leproso, pero no solamente dijo, hay que hacer esto, sino que lo vivió. Él se acercó, Él hizo acción, que no solamente quede en contemplar al Señor, en meditar en el Señor, sino aplicarlo, entender este pasaje y decir, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué puedes hacer para seguir el ejemplo y mostrar la compasión que tuvo el Señor? ¿Qué harías tú por estas personas? ¿Cómo tú podrías mostrar compasión? ¿Cómo tú podrías mostrar misericordia? ¿De qué forma? Quizás ayudándolo de manera social, material, quizás a través de tus oraciones, quizás visitándolos. No lo sé, pero actuemos. El Señor quiere que también tú actúes. Y de esa manera también vas a ser restaurado. Tu corazón va a ser restaurado. Tu corazón va a ser llenado, lleno del Espíritu Santo. Este ejemplo es práctico, es sencillo, pero muy importante. Ahora vamos a pasar de manera más rápida a otro milagro, el milagro número 2, que estaría en Mateo 8, del 5 al 13, que sería la sanación del siervo del centurión. Voy a leerlo rápidamente. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué bonito pasaje, ¿no? Es hermoso entender cómo el Señor se sigue manifestando, cómo el Señor ejerce su poder y su autoridad. Y aquí también podemos observar fe, aquí podemos observar obediencia, sumisión. A pesar de que el centurión tenía autoridad, él se sujetó a una autoridad mayor, que era nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿dónde se estaba realizando esta acción de sanidad o de milagro? En Capernaum. Dijimos que cuando el Señor se estaba dirigiendo luego de dar su sermón, ¿hacia dónde iba? A Capernaum. Y aquí estamos viendo prácticamente las circunstancias o el contexto en Capernaum. ¿Quién era el centurión? Pues era un líder del ejército romano, un soldado, podemos decirlo así, pero que tenía a cargo a otros siervos. Como cent viene de 100, estaba a cargo de 100 soldados más, digámoslo así, que estaban bajo su cargo. Él tenía autoridad sobre otros 100. Pero ¿qué otra característica tenía? Si nosotros leemos rápidamente, también nos va a servir poder comparar los otros evangelios, en este caso el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos va a servir para poder nosotros comparar un poco acerca de cómo fue eh, las características del centurión. Si ustedes revisen en Lucas capítulo 7, versículos del 2 al 6, vamos a entender rápidamente qué características tenía el centurión, porque amplía un poco más eh, las circunstancias de la petición del centurión. Dice versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún
me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¡Wow! ¡Qué precioso! Aquí ampliamos un poco más. En Mateo podríamos entender de que el mismo centurión se acercó a Jesús, pero aquí precisa mucho mejor cómo fue el contexto. No es que el centurión fue directamente a Jesús, sino que envió primero a ancianos judíos. Ahora podemos entender ancianos como aquellos que conocían un poco más de la palabra o aquellos ancianos en edad propiamente, pero que de alguna u otra manera conocían del Señor y los mandó. Y estos ancianos le dijeron, es digno de que lo sanes, es digno, él es digno. ¿Por qué decían eso? Porque este centurión se preocupaba, uno, por un siervo, tenía, mira, compasión, otro amaba a la nación judía porque había entendido en su corazón que era lo mejor el mensaje de Dios y construyó incluso una sinagoga para ellos. Por eso es que este centurión era querido de alguna u otra manera por los judíos ahí. Recordemos que los romanos no tenían una buena relación con los judíos porque ellos estaban invadiendo. El imperio romano había invadido toda la zona de Palestina y de alguna u otra manera los soldados romanos controlaban eh, esta nación o estas provincias. Sin embargo, este hombre era diferente, era diferente. ¿Qué más podemos decir del centurión? No se presentó en persona. ¿Por qué? Él se sentía indigno. Qué bonito, ¿no? En Lucas 7:4 lo hemos leído. Pero los ancianos le decían, Él es digno. Ante la gente, por eso es importante que nosotros no nos vanagloriemos. La gente puede decir de ti cosas buenas. Amén. Pero no seas tú el que diga, yo me merezco o yo soy. Nosotros debemos decir, Señor, yo soy el más pecador, como decía Pablo también. Conforme buscaba más del Señor, entendía que cada vez necesita ser más restaurado por Dios. Entonces Él muestra también humildad, sujeción a Dios. Y como lo dice Mateo 5:3, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Significa que estás necesitando del Señor, que necesitas de su presencia y que anhelas de Él. Eso era lo que pasaba con el centurión. Anhelaba tanto del Señor y decía, no me merezco, soy indigno. De alguna u otra manera, el centurión había expresado arrepentimiento, como lo expresa Mateo 3:2, ¿no? Juan el Bautista, nuestro mismo Señor decía, arrepentíos, ¿no? Y así ustedes recibirán la salvación o heredarán el reino de los cielos. ¿Qué más podemos observar en el centurión? También fe, ¿no? Creía que Jesús podía sanarlo, incluso desde la distancia, sin necesidad de llegar a su casa, con solamente decir una palabra, con solamente hablar, decir, sé sano. Miren esa fe, una fe plena, una fe que no tiene ningún tipo o la menor duda posible. Era un extranjero, sí, porque no era judío, era romano, pero aún así, él había entendido que la gracia del Señor sobrepasa cualquier etnia, cualquier nación, cualquier raza, digámoslo así. El Señor nos ama, pero ama al que se arrepiente. Y este hombre era un hombre que realmente mostraba un arrepentimiento, mostraba una fe verdadera, una humildad, pobreza delante de Dios, un deseo genuino de la búsqueda de Dios, un deseo genuino de ser lleno del Espíritu Santo. Reconoció la autoridad de nuestro Señor Jesús. Para finalizar, ¿cómo podríamos nosotros aplicar esto? El mensaje es claro, el mensaje te está diciendo a ti, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres llevar una vida como los fariseos que se creían que ya tenían la potestad de ser salvos por el hecho de ser judíos o de venir de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pero el Señor dijo, ellos serán desechados del reino. Pero los gentiles, nosotros somos gentiles porque no somos del linaje de los judíos, pero seremos aceptados con la única condición de arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer genuinamente que fallas, que pecas y que necesitas de Dios, necesitas de Cristo para tu perdón. Eso es fe en Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La aplicación es esa. Arrepiéntete y cree en el Señor.
Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y serás salvo. No sé si tú estás escuchando esto por primera vez o ya lo has escuchado y no lo has entendido. Es momento de decirle, Señor, te necesito. No te estoy diciendo de que ahora tú recibirás riquezas, dinero, sanidad. No. Problemas posiblemente vas a seguir teniéndoles. Quizás enfermedades, situaciones difíciles, quizás seguirás en la pobreza, no lo sé. Pero lo que yo puedo asegurarte es que ahora no estarás solo, estarás acompañado. El Señor Jesús vivirá en ti a través del Espíritu Santo y te guiará y te fortalecerá y estarás confiado. Él será tu roca, Él será tu escudo y Él será tu sendero. Así que te animo a que puedas tú confiar en el Señor y hacer una oración simple como esta. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te recibo a ti como mi Salvador y te agradezco por morir en la cruz para perdonarme. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Una oración sencilla como esta, confiando, teniendo fe, es permitirle al Señor que more en ti. El Espíritu Santo more en ti. Y de ahora en adelante, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, de ahora en adelante vas dejando lo que tú sabes que no es correcto. Te vas alejando de eso. Y ahora tu búsqueda de santidad es constante. Tu búsqueda del Señor es constante, de amarlo apasionadamente. Que Dios te bendiga. Y finalizamos con una oración nuevamente para agradecer al Señor. Señor, gracias por este tiempo que usted nos ha dado de poder compartir su palabra y entender el mensaje desde un leproso hasta un centurión, desde aquel marginado a aquel que tenía autoridad, sumisión, humildad, fe y necesidad de usted. Todos necesitamos de usted, de sanidad, salvación. Necesitamos sanidad de nuestras almas, Señor. Perdone nuestros pecados, guíenos por ese sendero y ese camino correcto. Gracias por este hermoso tiempo y permítenos seguir avanzando y creciendo en su palabra. Amén y amén.